Has escuchado hablar del duelo seguramente. Ese proceso de emociones muy difíciles de enfrentar, doloroso, que tiene que ver con la pérdida de algún ser querido. Casi todos nos vamos a enfrentar en algún momento a despedir a un ser querido o nos va a tocar conocer a alguien que pudiera estar atravesando por una etapa de duelo. En este video lo que vamos a hacer es conocer cuáles son las etapas que se presentan durante el mismo, cuáles son aquellos factores que podrían influir para hacer un poco más fácil o más difícil, complicado este camino, y por último, si conoces a alguien que esté atravesando por una etapa de duelo, ¿qué es lo que puedo hacer yo para poderle acompañar? Quédate. ¿Qué es el duelo? El duelo es aquella etapa relacionada con el dolor posterior a la pérdida de algún ser querido. El duelo, si lo piensas bien, es una etapa que en algún momento prácticamente todos vamos a enfrentar. Casi a todos nos va a tocar despedir a algún ser querido en algún momento de nuestras vidas. En algún momento nos podrá tocar despedir a nuestros padres, algún hermano, algún vecino, algún amigo, alguna pareja. Prácticamente a todos nos va a tocar atravesar por él. Y si tenemos conocimiento del mismo, podría ser un poco más fácil el transitar a través de todo este periodo de tiempo. Empecemos por hablar del tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva un duelo? Bueno, se dice que el duelo es algo que se vive de manera muy personal y diferente en cada uno. Para algunas personas puede ser un transitar corto, unos meses. Para otros podría ser un transitar un poco más amplio. Se considera sano, inclusive todavía hasta dentro de 2 años. O para algunos, el duelo podría ser ya un duelo disfuncional y entonces alargarse a muchos, muchos años de tu vida. El duelo es un conjunto de emociones que se van presentando durante todo este periodo. No tienen un orden en específico para presentarse, pero más o menos abarca estas 5 áreas. La primera podríamos mencionar que es la de la negación, ese momento tan difícil cuando no crees que esté pasando, no crees que sea una enfermedad mortal, no crees que haya tenido un accidente, te cuesta trabajo aceptar la noticia. Esta primera etapa se le llama negación. La negación tiene como objetivo el poder ir dando el tiempo, la chance de ir asimilando un poco la idea. Cuando le das la noticia a alguien de que acaba de fallecer algún ser querido, si observas, la primera palabra que pronuncia es no es cierto. Justamente porque está activándose ese mecanismo de la negación para poder hacer que sea un poco más fácil el sobrellevar esta etapa. Después de la negación podría aparecer ya sea el enojo, ya sea la tristeza, ya sea la negociación. Estamos brincando en estas etapas. Menciono el enojo. El enojo tiene que ver muchas veces contra Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué si tanto te oré? ¿Por qué si tanto te lo pedí? ¿Por qué si he sido una persona buena? Confundimos el creer que cuando pido por cosas buenas espiritualmente, cuando soy una persona buena, creo que me van a pasar cosas buenas. Entonces me da por pensar que nunca me va a pasar una situación tan dolorosa como perder a un ser querido. Y pues no, la vida no funciona así. La vida no es justa a la hora de presentarse el momento de la muerte. Llega cuando tiene que llegar, ¿no? El enojo puede ser muchas veces contra mí mismo, contra mí misma. ¿Por qué no lo llevé a otro hospital? ¿Por qué dejé que lo operaran? ¿Por qué no cambiemos de médico? ¿Por qué le permití que fuera de vacaciones a tal lugar? ¿Por qué lo dejé ir a esa fiesta donde tuvo el accidente? El enojo tiene que ver
con esta mentalidad de que si hubiera actuado o hecho las cosas diferentes, este final no hubiera acontecido. Es una etapa que también puede durar un tiempo largo, prolongado. Al mismo tiempo se va mezclando con periodos de mucha tristeza. Al mismo tiempo se va mezclando con periodos probablemente inclusive de depresión, cuando ya la tristeza no es en ratos, sino que ya se prolongó de más, entonces podría llamarse ya depresión. Y bueno, pues obviamente hay momentos de mucho decaimiento, hay momentos de mucho llanto, hay momentos de sentirme sola, solo, vacío. Está mezclado con miedo. Yo creo que es una de las emociones más fuertes en el duelo, especialmente cuando fue una persona muy cercana, muy querida. Miedo al qué va a pasar ahora conmigo sin ti, qué va a pasar ahora que falleció mi hijo, mi pareja, mi madre, mi padre. Imagino que el vivir sin ellos sería totalmente complicado y me da miedo enfrentar la vida en esta nueva perspectiva sin esa persona que yo tanto quería o sin ese apoyo con el que yo contaba de parte de él o de ella. Hay miedo, hay mucho miedo. El miedo está mezclado entre el enojo, ¿por qué te fuiste? Entre la tristeza, te extraño, te quiero, no puedo hacer esto sin ti. Son momentos de mucha confusión. Dentro de esta tristeza se podrían presentar pensamientos en torno a no querer continuar con vida, porque el miedo es tan abrumador y me parece tan complicado continuar este camino sin ti, que me hace pensar que sería más fácil poder irme contigo. Cuando se presentan este tipo de pensamientos, ya no estamos hablando de una tristeza únicamente. Estamos hablando de una depresión más fuerte, más profunda, que seguramente va a requerir algún tipo de tratamiento profesional. En este caso sería el apoyo, el acompañamiento de un tanatólogo, que es aquella ciencia que se dedica a estudiar todo lo relacionado en torno a las pérdidas, a la muerte. Otra de las emociones que se pueden presentar es este deseo de negociar con la vida, con el universo, con Dios. Podríamos pedirle a la vida, está bien, me voy a sobreponer a esto, pero por favor júrame que nunca más me vas a quitar un ser querido, o te prometo que a partir de ahora ya voy a dejar de fumar, o ya no voy a tomar, intento empezar a hacer algunas negociaciones con Dios, con el universo, con otras personas, tratando de encontrar como espacios que garanticen que a partir de ahora todo va a estar bien. Y al último, y después de un largo periodo de tiempo, poco a poco se empieza a asomar la posibilidad de adaptarme a esta nueva condición de vida sin ese ser querido. Esta última etapa no es única, no es que ya llegué a la adaptación y entonces ya nunca más voy a volver a estar triste o enojado. No, estas 5 etapas que te acabo de mencionar son etapas que van y vienen, son etapas que podrían aparecer y desaparecer, y lo único que sí podríamos ir como considerando para ver si estamos teniendo un avance es que cada vez los picos bajos duren menos periodo de tiempo y que cada vez sean menos profundos. Eso lo va a ir dictando el tiempo. ¿Qué factores influyen para poder determinar lo complicado del duelo en diferentes circunstancias? Bueno, los factores que influyen tienen que ver con quién era esta persona que falleció, qué relación tenía conmigo, qué tan cercanos éramos. ¿Era una persona que estaba conmigo todo el tiempo? No sé, un compañero de trabajo con el que pasaba 8 o 10 horas diarias. ¿O era un tío, una tía lejanos,
con los cuales no convivíamos constantemente. Qué tan cercanos éramos influye bastante. Tiene que ver también el cómo falleció. No es lo mismo una enfermedad que se va complicando en el tiempo, que a lo mejor hasta nos permite ver un deterioro, un desgaste tan fuerte en la salud del otro, que cuando llega el momento del fallecimiento me conforta mucho pensar que ya está descansando. No es lo mismo a una muerte por accidente. Una persona de la cual estaba sana, no lo vi venir, no nos despedimos y sufre un accidente. Esto son factores que van determinando qué tan fácil o difícil puede ser enfrentar un duelo. La edad de la persona, el ser humano va entendiendo con dolor, pero vamos entendiendo que hay un ciclo, una etapa de la vida y que normalmente pues consideraríamos que van partiendo los que son mayores que nosotros, y cuando sucede que el que fallece es una persona joven o es un menor, un niño, un bebé, también estos son factores que complican la aceptación, porque hubiera yo pensado que primero iban a partir los mayores antes que ellos. Entonces esto termina siendo de mayor impacto todavía para poder procesarlo. Otro factor que influye mucho es qué tipo de relación teníamos. Me refiero no solo a la cercanía, sino a qué tan funcional era. Si éramos unas personas cercanas, pero constantemente discutíamos y a lo mejor la última vez que te vi tuvimos un enfrentamiento fuerte, tal vez te ofendí, me ofendiste, te dije cosas agresivas, me las dijiste a mí, nos herimos y de repente sucede la muerte, ya duele muchísimo pensar que quedamos mal. No logro perdonarme fácil el haber dicho, o tal vez me quedo sentida por lo que tú me dijiste a mí. Esto es otro factor que podría complicar el proceso del duelo. Como ves, son muchas las condiciones que pueden presentarse a la hora de ir enfrentando este proceso tan largo. Por eso se dice que cada duelo es diferente. No podemos generalizar, no podemos pensar que la etapa 1 dura solamente unas horas o días, la etapa 2 dura tantos meses, la etapa 3 no. No existe un orden a la hora de ir avanzando, no existe un orden de que ya pasamos al nivel 2 y entonces ya no voy a regresar jamás al 1, o ya llegué al 4 y no voy a regresar al 2. No, te comentaba que es un sub y baja, una mezcla fuertísima de emociones durante todo esto. Y la pregunta que sigue sería, ¿y si en algún momento me toca ver que algunas de las personas que me rodean están enfrentando un duelo, cuál puede ser la mejor manera de apoyarle? Bueno, pues te doy algunas sugerencias. Primeramente te diría, permíteles que se desahoguen. Permíteles que tengan ese espacio, a veces a solas y a veces contigo, para desahogarse. Habrá momentos en que la persona que está atravesando por su duelo te diga quiero estar a solas. Se vale que nos retiremos, que los dejemos un momento consigo mismos para poder explorar cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, que desahoguen su llanto de la manera que lo tengan que hacer. Permite. Habrá otros momentos del día en el cual a lo mejor más bien necesitan la compañía, y entonces me acerco y entonces puedo brindar un abrazo, entonces puedo brindar una palmada en el hombro, alguna caricia en su cabello. Son maneras de decirle aquí estoy contigo, no tengo nada para poder ayudarte a pasar este proceso más rápido, no hay nada mágico que te pueda evitar este dolor, pero aquí estoy. Entonces intercalar entre compañía y espacio puede ser muy útil. Otra cosa que podríamos hacer con una persona que está atravesando por esto es permitirles que hablen de cómo se sienten. Escúchalos. Hay necesidad constante de hablar tanto de la persona que ya partió como del cómo me siento con esto que está pasando. Presta tus oídos,
presta tus oídos con una escucha activa, mirándole a los ojos, asintiendo con tu cabeza, guardando silencio, en ratos, por supuesto, también compartiendo tal vez alguna experiencia que tú hayas tenido, haciéndole saber con todo tu cuerpo, con todo tu estar, que le acompañas y que entiendes por lo que está pasando. Erróneamente creemos que con el paso del tiempo lo mejor es cada vez hablar menos de la persona que falleció, y quiero decirte que no es lo más recomendable. La persona que pierde a su ser querido tiene una necesidad constante de no olvidarlo, de seguir hablando de él o de ella, de cómo hacía las cosas, de qué le gustaba, de qué ella no pudo hacer. Hay una necesidad constante de hablar de ellos. Presta tus oídos, eso es muy útil si conoces a alguien que esté atravesando por este tipo de dolor en su vida. Ofrécele apoyo. Es muy característico que cuando estamos atravesando estas etapas complicadas, nuestra vida se vuelve un caos. El aseo de mi casa, dejo de hacerlo, olvido pagar tal vez algunos recibos básicos, el refrigerador tiene comida que se echó a perder. Ofrece apoyo. La persona que está con su pena no tiene la misma capacidad de organización que tenía antes y puede omitir o pasar por alto algunos aspectos básicos de mantener su hogar en orden. Ofrece tu apoyo, a veces llevando un poco de comida, a veces llevando un pequeño postre, o simple y sencillamente ayudándote a lavar los trastes. Son aspectos de apoyo que uno agradece mucho en esos momentos, porque tu cabeza se volteó y no encuentras por dónde volver a continuar. Entonces, esta es otra manera de poder estar. Por último, te diría, nunca le menciones la posibilidad de reponer al ser querido que partió. A veces le decimos, no sé, si el que falleció fue su perro y era un compañero de muchos años, ay, después vas a tener otro. O si lo que perdió fue una compañera del trabajo, ay, de seguro va a llegar otra compañera, o su maestra, va a llegar otra maestra a trabajar esta escuela, o la pareja, yo te voy a presentar a alguien. No hagas eso, por favor. Es ofensivo inclusive para la persona. Deja que él o ella vaya marcando su propio ritmo, sus propios tiempos, y él o ella sabrán en qué momento tal vez exista la posibilidad de volver a abrirle las puertas de su casa o de su corazón a alguien más. Esto no nos corresponde a los que estamos acompañando, ni siquiera mencionarlo. Y bueno, si en algún momento te toca enfrentarte al acompañar a una persona en su duelo, y tú vieras que se le está complicando, detecta las señales, ¿no? Tiene días que ya no se baña, no está queriendo comer, no se hidrata, renunció a su trabajo, no quiere salir de casa, no habla con nadie, está totalmente aislado, ya está bajando muchísimo de peso, todo el tiempo está dormido o no puede dormir, que notáramos cambios ya que podríamos mencionar como disfuncionales, ya no le permiten funcionar en su día a día. Entonces sí estaríamos hablando de buscar ayuda profesional. Así que tú, como compañero, investigar datos de algún servicio de tanatología, ya sea de manera presencial o en línea, sería un excelente regalo de apoyo para esta persona, siempre y cuando te lo permita. Entonces hay que hablarlo, habría que mencionarle, amigo, amiga, te estoy viendo mal, estoy notando que estoy hasta mermando en mucho tu energía, tu persona. ¿Qué te parece si buscamos ayuda profesional? Probablemente sea de un tanatólogo, tal vez se necesite inclusive canalizar al área de psiquiatría. Ya lo verán los profesionales, pero sí va a necesitar ir de la mano de alguien más. Tú, como amigo, como familiar, eres básico en este proceso, pero nunca dejemos de pensar de lado en la posibilidad de considerar la valoración de un profesional. Si necesitas ayuda, acompañamiento, búscanos. Somos Psicología Ventana al Alma en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Atendemos de manera presencial y en línea. Bonito día.